Rachel, ¿cómo estás? Greta, bienvenida. Y hoy nos venía a presentar tu programa. Sí. ¿Sí? Estamos de estrenos, ¿eh? Sí, desde mañana estrena la cuarta temporada del programa. Sí. De Paraguay Salvaje. Contanos acerca de este programa. Bueno, el programa es básicamente, nosotros lo que hacemos es educación ambiental. Sí. Apuntamos a eso y el programa está dirigido a niños, adultos, en realidad a todas las edades, ¿verdad? Claro, porque toda la familia. A toda la familia, exactamente. Y nuestro programa en sí es más para los niños de repente, porque no tenemos palabras o digamos términos científicos, no utilizamos mucho, de modo que ellos puedan absorber lo máximo posible, ¿verdad? Utiliza el lenguaje coloquial, algo bien nuestro, nuestro lenguaje cotidiano. Exactamente, ese es principalmente el objetivo, ¿verdad? Vamos a conocer nuestro país, los animales, la fauna, la flora. Sí. ¿Cómo hacen? Sí, me interesa. Un recorrido. Hacemos un recorrido, sí. Yo viajo hasta el Chaco, hasta Filadelfia, y ahí nos juntamos con la gente de producción y empezamos nuestras expediciones. ¿Solamente en la zona occidental o también en la zona oriental? Por el momento las grabaciones que yo tengo con ellos es zona occidental. Ellos creo que ya en temporadas anteriores ya grabaron hacia la región oriental, más lo que es paisajes y todo. Pero eso. qué impresionante porque es tan rico y tan variada nuestra fauna y flora en nuestro país, especialmente hacia la zona del Chaco, que te da para llenar un programa. Es increíble la verdad, porque muchas veces pensamos que por lo que es allá puede ser limitado tal vez, sí, pero es impresionante. Mira, ahí está el perfil. Bueno, contanos tu experiencia, cómo vos te sentías en este programa, de ir y conocer tanto, porque uno realmente se enriquece muchísimo cuando va al interior del país por sobre todas las cosas. Bueno, te cuento que para mí la verdad es un sueño poder conducir este programa, porque desde muy chica siempre me interesó todo lo que sea la naturaleza. Yo estoy estudiando biología, estoy en el último año. Bien. Y siempre tuve ese sueño, visto los programas de documentales de Animal Planet, Discovery Channel, y siempre quise meterme en ese papel, y ahora tuve la oportunidad con esta gente que me recibieron súper bien y estoy haciendo lo que realmente me gusta. Súper, bueno, que te vamos a conocer entonces. ¿Vos tenés cuántos años? ¿Realmente dónde vivís? Si sos de Asunción. Yo tengo 27 años, soy de San Lorenzo. San Lorenzo. Estoy estudiando biología en la FACEN, en la Universidad Nacional de Asunción. Y bueno, culminando mi carrera, tratando de terminar. Entonces, cumpliendo sueños. Exactamente. espectacular porque es alguien que sabe de lo que está hablando, es decir, no sos una conductora de televisión nada más, sino que sos una persona que trabaja en eso. Algo bastante importante también, porque muchas veces en Facebook de repente me dicen, ¿verdad? ¿Cómo vas a tocar así ese animal? Nosotros tenemos conocimiento, no respetamos mucho lo que es la vida, de repente las serpientes, lo que es su biología, su comportamiento, y cada serpiente tiene su comportamiento. De repente hay especies que son agresivas, hay especies que no, que saben cómo tomar, qué manipular y qué no manipular. Exactamente, eso es algo muy importante que a mí me gustaría hacerle saber a la gente, y cada vez que tengo la oportunidad lo hago, ¿verdad? Por medio de las redes sociales, de que nosotros tenemos conocimiento de lo que hacemos, ¿verdad? Impresionantes son las imágenes, porque son imágenes sorprendentes realmente como hacen, y esto en realidad, así como decías, lo vemos en canales de, digamos, Discovery, sí, de canales internacionales, y vemos la manera en que están realizando. Ay, mira. Wow. Ay, mira. Impresionante. Un equipo de producción increíble, también estamos viendo otras compañeras que están acompañándote. Y qué hermoso es nuestro país. A mí me sorprende cada vez que veo imágenes como estas. Bueno, cada vez que veo imágenes como estas me sorprende y digo, wow, somos un país rico, somos un país tan impresionante. Vos y como que a veces no conocemos todo lo que hay. Yo que estoy en la carrera desde hace tiempo, estoy viajando de repente con voluntariado y conozco mucho, pero yo me doy cuenta que la gente de afuera a veces no sabe. Eso es nuestro país, te dices. Sí. Y es tan lindo poder mostrar. Y todo esto ustedes lo producen. En realidad yo me encargo de la parte de conducción y la parte de agregar algunas cosas, ya sea conocimientos y todo así, por la carrera que estoy siguiendo. Contenido. La gente de producción se encarga, Tomás Finke es el camarógrafo, es el que se encarga de las escenas. Y Sabina Finke la parte de edición del programa. Juntos hacemos un equipo bastante... Bueno, ¿qué es lo más raro que te pasó en uno de tus viajes? Lo más raro. O lo más fuerte, de repente te apareció algo. Lo más fuerte, lo más lindo que me pasó en estos viajes con el programa fue
poder conocer, poder tener contacto con una serpiente muy grande que es la boa. ¿Sí? Sí, con una boa. Tenemos una grabación con la boa, varias la verdad. Y también tenemos una serie, o sea, un programa, digamos un bloque, donde habla más de lo que es concienciación, ¿verdad? Claro. Concientización de por qué tenemos que valorar esas especies grandes. Por ser una especie grande la gente ya piensa que te va a matar, que le va a matar a tu hijo, que es venenoso. Y no es así en realidad. Y donde yo la cargo, la tengo encima y no pasa nada. Claro. Es más bien respeto antes que miedo. Impresionante, sí, porque de repente no se da mucho eso en zonas urbanas, realmente por ahí no tenemos mucho acá, pero en zonas sí rurales se da que por ahí te ingresa a la casa o por ahí encontrás en el patio y no sabes qué hacer, le querés espantar, matar, Lo hacer primero algo. que la gente tiende a hacer es a matarla. Sí. Y ella en ocasiones son especies que están ya en Sí. peligro. Excelente. Una consulta, de repente les suele llegar a ustedes denuncias, porque se suele dar con estas especies exóticas que tenemos, por ejemplo, en la zona del Chaco, que hay mucho contrabando o la gente caza. Es decir, ¿ustedes reciben también ese tipo de denuncias? Sí, se recibe mucho, especialmente de la gente de lo que es la región occidental que le conoce a ellos, a los productores del programa. Lo primero que hacen es llamarle a ellos y preguntar qué pueden hacer al respecto. Claro. Y eso fue uno de los casos, por ejemplo, con los loros decomisados. Creo que fue una gran cantidad donde se encontró. Porque eso venden encima. Lo peor de todo es que transportan desde son 6-7 horas de viaje, le transportan así sin nada, comida, todos encimados, apilonados en un camión. Se encontraron más plata. Sí, recuerdo ese caso, fue un caso sumado, creo que se estaba yendo a Bolivia o Brasil, no recuerdo exactamente, y de ahí tenía que ir a Europa, una cosa así, pero fue un caso sumamente sonado, eran 200. Y pasa mucho también con los animales que están, por ejemplo, que se venden en la zona del mercado. También. Y de repente eso es algo que actúa totalmente en contra, porque nosotros queriendo ayudar, queriendo decir, bueno, yo le voy a poder dar una vida mejor a este animal, uno compra. Pero ¿qué es lo que hacemos en ese momento? Nosotros estamos fomentando a que esto... El tráfico ilegal. Que sean más especies, cada vez más animales los que estén en esa situación. Bueno, Greta, quiero que vos misma hagas la invitación para que toda la gente que está mirando el programa en este momento puedan unirse también y ver este programa que es sumamente interesante. Bueno, mañana arrancamos la 4ª temporada de Paraguay Salvaje. Espero que estén en sintonía, que miren y sobre todo que aprendamos juntos. Súper. Bueno, felicitaciones, éxitos, que Dios te bendiga y fuerza. Realmente estás haciendo un trabajo espectacular. Muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad. No.